Si nosotros contestáramos que tiene baja respuesta neuromuscular es porque sabemos que tiene un problema como de Parkinson, por ejemplo, en un adulto mayor que tiene incluso un problema que pudiera ser neuromuscular, en el sentido que tiene osteoartritis también, o que tiene baja respuesta de coordinación fina. En este tipo de pacientes, evidentemente, a veces no pueden tomar objetos, les cuesta trabajo hacer prensiles hacia sus dedos, incluso les cuesta trabajo vestirse, asearse, es más, les cuesta trabajo comer en muchos adultos mayores. En este tipo de adulto lo que nosotros hacemos es una reeducación muscular. Es un tema que vamos a ver recurrentemente, y ahora en los siguientes foros va a haber un apartado donde podemos hablar un poquito más sobre lo neuromuscular, sobre el desarrollo de nuevas células cerebrales, pero hoy está demostrado que el trabajo, el ejercicio, desarrolla más células del hipocampo, y eso hace que se desarrollen más células neuronales. Al desarrollarse más células neuronales tenemos la oportunidad de tener un mayor trabajo muscular, es decir, incluso perdemos menos masa muscular en un momento dado. Entonces, el trabajo de reeducación muscular es un trabajo donde básicamente trabajamos con las cinturas escapulares, con las cinturas pélvicas, incluso trabajamos un poco a veces con extremidades, pero es muy específico porque lo que queremos movilizar en la reeducación muscular es básicamente los músculos axiales del tronco, los músculos de la columna, los músculos de movilidad de cintura escapular y cintura pélvica. En este trabajo de algoritmo, nosotros en ocasiones pudiéramos llegar hasta reeducación muscular, incluso diríamos la siguiente pregunta: si resulta que la persona no tiene esta baja respuesta neuromuscular, la siguiente pregunta sería: ¿tiene hipocinesia? ¿Y a qué me refiero con hipocinesia? Pues baja actividad. Es una persona que se mueve poco, es decir, no tiene un problema clínico como tal, pero se mueve muy poco. Es decir, está postrada viendo televisión, no sale a hacer sus paseos rutinarios y ha perdido masa muscular en los últimos años porque quizás no tiene un dependiente o no tiene un cuidador. Si está en esa situación de hipocinesia, nosotros contestaríamos sí o no. Si contestamos que sí, diríamos, hay que llevarlo a una activación muscular, sería el siguiente grupo de actividades. Si contestáramos iríamos a la siguiente pregunta y sería: ¿tiene un daño metabólico? Es decir, la persona sí se mueve, es activa, se atiende, se viste sola, se prepara alimentos, camina por lo menos una vez al día, pero descubrimos que tiene sobrepeso, o que tiene alto colesterol o triglicéridos, o que tiene un problema de hipertensión, como muchos de nuestros adultos mayores. Entonces caería en este grupo y ahí veríamos qué hacer. Vamos a irnos, por ejemplo, si en el caso que dice activación muscular. Cuando hablamos de hipocinesia, evidentemente nos referimos a que hay mucha actividad, ya sea porque hubo una lesión previa o porque la persona simplemente no tiene el estado de ánimo para hacer actividades diarias. Entonces, lo que hacemos es esta actividad postural, es decir, hacemos que trabaje básicamente los músculos de postura. Estos músculos de postura es muy fácil identificarlos porque son una seta en el cuerpo. Si nosotros vemos el cuerpo lateralmente y vemos de arriba a abajo, podemos organizar cuáles son los músculos antigravitatorios que necesitan trabajo. Yo les diría, en la parte alta, cuando empezamos en cifosis, los romboides se trabajan. Si vamos hacia el frente, el abdomen sostiene el tronco. Si vamos hacia atrás, la nalga es el soporte de la espalda baja. Si vamos más hacia abajo, el vasto interno o vasto medial le da fuerza a la extensión de la pierna, ¿de acuerdo? Entonces, vasto medial, glúteos, abdomen, romboides son activación de postura. Entonces, esta activación muscular de postura nos permitiría en una persona que tiene poca actividad empezar a generar, pues de alguna manera, más destrezas en la vida diaria. Y bueno, si nosotros llegamos hasta el apartado donde diríamos si hay un daño metabólico en este paciente, en este daño metabólico obviamente evidenciado por todo su aspecto clínico, por sus datos que hemos recogido del paciente. Entonces, tenemos grandes posibilidades de hacer más entrenamiento. Porque, claro, el adulto mayor, no por ser adulto mayor, está
postrado en su casa. Hay muchos adultos mayores con mucha movilidad, incluso ganando Mr. México, ¿no? Como acaba de ocurrir las semanas pasadas aquí en Ciudad de México. O sea, todavía tenemos categorías arriba de 60 años y unos cuerpos increíbles. Entonces, si tenemos un daño metabólico, podríamos ir a decir, sí lo es, entonces vamos a grandes grupos musculares. Tendríamos que activar la gran masa muscular, ya sea de hombre o de mujer. Y si es así, yo les diría, la gran masa muscular en hombre y en mujer está abajo, en el tren inferior. Es el que donde hay más masa muscular en todo el cuerpo. En el caso del varón, evidentemente hay masa en el pecho, en la espalda, que son como más. En el caso de la mujer, más en la espalda y la parte posterior del brazo, el tríceps. Entonces, esos grandes grupos musculares activados nos elevan el metabolismo basal, el metabolismo energético. Es más, influyen en la miogénesis mitocondrial a nivel muscular y hace que nosotros tengamos una mejor salud, digamos, celular, o atacamos la superoxidación que el adulto mayor tiene normalmente. Por eso el trabajo de fuerza se vuelve súper importante realizar, no solamente para atender un daño metabólico, ciertos receptores que nos permiten sensibilizar a la célula y de alguna manera bajar los niveles de glucosa en sangre. Si fuera el caso que contestáramos la pregunta que no hay daño metabólico, que la persona no tiene un cuadro clínico real, entonces nos diríamos que solamente está en un bajo rendimiento muscular. Es decir, es obvio que el adulto mayor va a ir perdiendo masa muscular, queramos o no queramos, va a ir perdiendo masa encefálica, va a ir perdiendo evidentemente esta relación neuromuscular y va a ir perdiendo algunas destrezas. Entonces, nosotros sabemos que podemos mantener parte de su vitalidad con un entrenamiento que lo lleve a incrementar ese bajo rendimiento muscular. Y es ahí donde vemos adultos mayores entrenando en gimnasios, en clubes, en la calle, en el cachibol, haciendo una actividad bastante diversa, con menos impacto, pero en algún momento muy parecida a lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Es decir, un adulto mayor no tendríamos que librarle la oportunidad de hacer un entrenamiento sistémico como lo hacemos cualquiera de nosotros. En algún taller que tendremos el día de mañana vamos a hablar sobre un programa que se llama Workout 4, que básicamente nos da una opción de cómo organizar un entrenamiento desde mínimo hasta máximo para que puedan integrar un adulto mayor y a un chico atleta, incluso al mismo tiempo. Entonces, en este trabajo, obviamente nosotros tratamos de llegar a un punto donde trabajamos aspectos no deportivos o aspectos deportivos o competitivos de un adulto mayor. Como les decía hace un momento, hay adultos mayores que corren maratones, es decir, lo hacen de una manera en realidad deportiva, ¿cierto? Hay quien corre pero no compite, estaría en la no deportiva. Y hay algunos que están compitiendo, es decir, que están en escalas elite de marcha, en escalas incluso de pista y campo, pensando en ellos, o incluso fuerza. Entonces, todo este aspecto de algoritmo nos permite encontrar cuál es el punto de partida donde vamos a empezar a trabajar con el adulto mayor en particular, es lo que quiero ahora resaltar, y en qué punto máximo pudiéramos encontrar y cómo ir evolucionando un programa en la medida de que nos acoplemos a los primeros datos que revisamos al principio, es decir, a los datos clínicos del paciente. Ahora, este programa en realidad se vuelve muy importante porque sabemos que muchos de nuestros adultos mayores tienen sobrepeso, muchos, o sea, por desgracia, la acumulación de masa grasa se vuelve cada vez mayor y también esta cuestión de farmacia que traen encima a todos nuestros adultos es a veces muy triste porque es un tratamiento farmacológico para prolongar la vida. Yo no les voy a decir que el ejercicio les va a prolongar más la vida, pero lo que sí les puedo decir cuando le digo a mis adultos mayores es que su calidad de vida será mejor. Es decir, puedo vivir 90 años postrado en una silla, pero puedo llegar a los 90 años con mucha vitalidad todavía. Y bueno, es un tema muy especial para mí, por eso cuando me preguntaban sobre el tema de adulto mayor, yo decía que me encantaría hablar sobre este tema que he estado haciendo en la clínica rutinariamente. Yo por lo menos una vez a la semana me dedico a trabajar de una manera
comunitaria con adulto mayor y veo avances increíbles en cuanto empiezan a bajar de peso, en cuanto se ven más joviales, me explico, y en cuanto empiezan a mejorar esta calidad de vida que ellos tienen. Asisten obviamente a una clínica que yo trabajo, que es de asistencia, pero bueno, el trabajo que hacemos con ellos y que pudiéramos hacer, la verdad es que lo podemos llevar a nuestras propias familias. Cada vez se está expandiendo más el adulto mayor. Vamos a llegar al 2050 con una pirámide poblacional muy cambiante, es decir, quizá yo llegue allá, espero llegar, pero muy seguro ustedes van a llegar, y lo que estamos esperando es que esa esperanza de vida sea para atenderla de una manera que tenga calidad al final de cuentas. Cada vez más hay un mercado de adulto mayor en aras de ser atendido, por eso es que me parece importante estar hablando desde hoy de este tema. Las estadísticas de salud que pueden revisar en INEGI o a nivel mundial nos dicen que es el grupo de interés en los próximos 30 años, es decir, el grupo de interés ahorita son los jóvenes, y si se dan cuenta la industria se está volcando a los jóvenes, es decir, estamos mediatizados con todo lo que el joven necesita, lo más rápido, pero cuando lleguemos a esa etapa vamos a necesitar a alguien muy cercano. Los medios no nos lo van a poder dar, necesitamos que alguien esté cercano a nosotros. Este trabajo evidentemente se puede llevar ya a los gimnasios, se puede llevar al trabajo de musculación, y yo digo que de alguna manera sería como obligado a hacerlo. Es para mí, desde mi compromiso como entrenador, porque bueno, no solo me dedico a la clínica, yo soy entrenador, yo dedico 80% de mi tiempo toda la semana a entrenar a personas, y la verdad es algo que me llena y me apasiona, y el uso que hacemos de los accesorios se vuelve muy importante, porque nosotros sabemos que el trabajo de fuerza no solamente lo van a hacer las máquinas, lo va a hacer el formato de entrenamiento que uses, es decir, hay diferentes formas de trabajar hacer el trabajo muscular. Lo podemos hacer auxotónico con una liga, lo podemos hacer isocinético en movimiento, lo podemos hacer anisométrico, el que ya conocemos que es concéntrico y excéntrico, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer isométrico, es decir, eso ya nos da a nosotros elementos para trabajar con un adulto mayor, evidentemente, y nos da una pauta para no solo trabajar con una máquina, sino trabajar con un sistema. Es más, el incremento de la movilidad en el adulto mayor es lo más importante. Entonces, trabajar la flexoelasticidad con fuerza es un buen tema cuando estamos en un gimnasio, por ejemplo. Hay muchos entrenamientos de ejercicios en suspensión, hay muchos accesorios que podemos usar con ellos, desde los big ball hasta las bandas loops, por ejemplo, un trabajo de mat de piso. Todo eso se vuelve muy amigable. En este sentido, nosotros lo que queremos es llevar este protocolo de prescripción de ejercicio en el adulto mayor a un punto donde le podamos sacar el máximo provecho al resultado para la salud. Es lo que queremos. Sin embargo, mejorar la calidad de vida de un adulto mayor y la autoestima va a estar fuera de parámetros. No hay manera de poder recompensar lo que puede generar este cambio de hábitos. Esta es de alguna manera un programa que yo llevo en general con mis entrenos. Es un programa que me resulta a mí muy atractivo, porque si ustedes siguen un poco la ruta de lo que acabamos de ver, nosotros estamos viendo el apartado de fuerza. Sin embargo, hay otros apartados como es el cardiovascular, la flexibilidad, la pliometría, el funcional, que es parte del entrenamiento que yo hago en un entrenamiento Workout 4, donde me aseguro de cubrir todos los campos de entrenamiento de una persona y tratar de ir desde las evidencias que tenemos ahora, es decir, yo trabajo en medicina basada en evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos hoy en el mercado y que nos dice qué funciona y qué puede dar una mejora a la salud? Y una mejora muy importante es, por ejemplo, en el caso de la fuerza. Vamos a ir al algoritmo que mencionaba yo hace un momento. El algoritmo de fuerza tiene un primer subdominio que se llama sofronía, tiene un segundo subdominio que se llama reeducación muscular, un tercer subdominio que se llama activación muscular, y un último que es la parte competitiva no competitiva, que no aparece ahí, pero que es una parte muy importante. Si ustedes se fijan, por un costado, yo tengo identificado un poco las metas de mis pacientes. Si es un paciente que está en una situación crítica, lo pongo aquí.
Es decir, necesita recuperarse, trabajo sofronía. Si es solamente necesita mejorar su salud y su higiene postural, puedo ir a la reeducación muscular. Si necesita trabajar un manejo de estrés y vitalidad, yo me voy a la activación muscular al 30% del RM1. Entonces, este algoritmo es una guía, es un GPS para ir de un punto de partida a un punto final y luego buscar otra nueva vía para seguir esta prescripción de manera que yo tenga control por lo menos de saber a dónde voy. Y evidentemente, ¿a dónde voy? De la mano con el paciente. Si el paciente necesita mejorar datos clínicos o independencia o incluso estado de ánimo, eso se vale. Es decir, se vale que la persona también tenga motivos suficientemente emocionales para hacer ejercicio. Yo lo veo desde un punto de vista clínico, pero el mayor logro de hacer actividad física en una persona es que mejora su estado de ánimo y eso es, como les decía, irreemplazable. Esto es entonces, de alguna manera, una suma de lo que tiene este programa en general y el algoritmo se lleva de la mano. Yo hago el algoritmo con preguntas y contesto sí o no. Dicotómica, cuando contesto sí, me vengo a ver el programa, y entonces en el programa digo, bueno, voy a hacer una respiración BTH, vientre, tórax, hombro, voy a hacer una respiración diafragmática, solo practicar respiraciones diafragmáticas, torácicas, solo respiraciones al tórax, antilordóticas, que son respiraciones como en la yoga o el pilates, metiendo el sacro y apoyando el transverso, esternotorácica, cerrando los costillas al costado y hundiendo la línea del esternón. Es decir, es una forma de hacer un ejercicio de respiración y hay adultos que se asustan cuando voy a entrenarlos y les pongo 30 minutos o 15 minutos solo de respiración con descansos, claro está, y es un trabajo increíble porque mejoran el habla, mejoran la comunicación. Es más, en el lenguaje, en la terapia del lenguaje, lo más que importa es que tengas una buena respiración. Entonces, un adulto que empieza a dejar de hablar para preocuparnos, ¿cierto? Bien, esto es un regalo, una presentación para ustedes de lo que yo trabajo en algoritmo de prescripción de ejercicio. Aclaro, esto que les presenté hoy es con el adulto mayor, sin embargo lo hago con todas las personas. Lo hago con una persona con hipertensión, lo hago con una mujer en climaterio, lo hacemos con una mujer embarazada, lo hacemos incluso con problemas respiratorios. Tenemos un instituto, First Wellness Institute, que está en línea, claro, pensando por ejemplo en rodillas, que es un problema muy típico de gonoartritis, por ejemplo, o en las displasias de cadera. Obviamente todos los ejercicios cíclicos son muy buenos, sin tener carga, que por cierto ahorita se me pasó, tenemos un videíto que me gustaría compartirles mientras contesto esta pregunta, a ver si me ayudan, chicos. Hay una forma de enfoque importante que tiene que ver con el andar, el caminar, la marcha misma, pero sin embargo cuando la persona no puede hacer marcha por sí sola, puede haber un acompañamiento con algunos sticks o con algunos bastones, incluso puede hacerlo con algún cicloergómetro de sentado que lo puede hacer en casa. De hecho lo venden hoy ya hasta por teléfono, ¿no? Son esos cicloergómetros que venden para movilidad, pero bueno, esto cuando lo hace la persona por sí misma, pero lo importante es generar movilidad de todo el rango articular, es decir, la flexoextensión de la cadera, la flexoextensión de la rodilla. En la medida que nosotros completemos los rangos fisiológicos de una persona antes de sobrecargar a la fuerza, vamos a facilitar más todavía la salud articular. Sabemos que en una osteoartritis tiende a haber una degeneración, una migración en el cartílago, por ejemplo, en el adulto mayor. Entonces, hay una pérdida de masa muscular también que hace que las zonas articulares se conecten de manera cada vez más agresiva y hay dolor al movernos. Entonces, el ejercicio que es un poco a la mano con el estiramiento, que es asistido, por ejemplo, las tracciones, ayudan mucho a que las membranas sinoviales reactiven esa zona. Por más adultos mayores que estemos, nosotros a veces tenemos la posibilidad de activar estas membranas a partir de estiramientos, digamos, asistidos, antes de empezar a hacer la fuerza.
literalmente. Si completamos los rangos de movilidad, si fuéramos terapeutas, te voy a poner una idea, postramos al paciente y hacemos flexo-extensión de cadera, por ejemplo. Hacemos flexo-extensión de rodilla asistido, y luego hacemos estiramientos combinados y enseguida vamos a la fuerza, con una fuerza isométrica, antes de empezar con la fuerza de carga. Eso sería una forma de empezar. Sin embargo, para mí la otra sería el accesorio que vas a usar. Necesitamos movilidad y elevar un poco la frecuencia cardíaca para irrigar más sangre a esa zona, es decir, hacer que haya una congestión de alguna manera en la zona, para que eso facilite la llevada de nutrientes, porque va a haber inflamación. Te lo digo de anticipado, hay muchas cosas buenas, pero también en una persona con osteoartritis va a haber inflamación. Entonces tenemos que atacar esta inflamación, ya sea de alguna manera con descanso, con hielo, o con el ejercicio cardiovascular, que nos permita completar no solamente el trabajo de fuerza y movilidad, sino también de trabajo cardiovascular, finalmente. Sí. A ver si me ayudan pasando un video. Este videíto que vamos a ver es un videíto de un adulto que trabajó con él en su casa, y que de alguna manera ha sido un caso clínico que aunque la persona no tiene sobrepeso, lo único que tenía en su casa eran estos pedales como para poder hacer ejercicio. Como ven, tiene Genuvarum, y cuando camina, pues normalmente no tiene mucho control de su peso, sus rodillas se van hacia adentro, pero bueno, este ejercicio le permite a ella incluso nos permite tener un trabajo ya como muy activo. El trabajo cruzado con sticks, por ejemplo, como si fuera a hacer un hiking, es muy bueno porque tiene muy buena agarre y atención, incluso le pone a trabajar un poco su coordinación. Si se fija, el trabajo con los spikes es cruzado, es decir, cuando va la pierna derecha al frente va el spike izquierdo, y es un trabajo que es locomotor. El trabajo de sentadillas en su andadera lo puede hacer bastante bien, sin ningún problema, obviamente tratando de tener una vigilancia de la velocidad del ejercicio. Trabajar con un aro para hacer ejercicios isométricos y flexiones de cadera, como decía yo hace un momento, por ejemplo, necesidad de que tenga que cargar toda la palanca de su pierna, porque la pierna pesa, viéndola como está. El trabajo de hombros también se puede hacer muy bien, sin necesidad de abrir la cadena. Es una cadena de alguna manera asistida por un accesorio externo, y nos permite lubricar el agleno humeral en movimientos de aducción y abducción, en movimientos de flexión y extensión, por ejemplo, en movimientos de press sobre el hombro. Lo que hace es un press, es como una flexión anterior de brazo, sin hacerla completa, y no tiene mucho peso la pelota medicinal, es un peso pequeño el que está haciendo finalmente. El trabajo con su propio bastón, donde hablamos que siempre que trabaja bilateralmente tiene más control de la cintura escapular, más que cuando trabaja unilateralmente, se va a desbalancear un poco su espina. Y vean esta destreza de un adulto mayor, de tener un bastón como el que tiene ella, y de tener que trabajar de manera sistemática armando y desarmando su bastón para subir y andar, es decir, ya está lista para caminar. Entonces el trabajo que hacemos con ella, muchas gracias, es un trabajo que es como testimonio de lo que podemos hacer con un adulto mayor para mejorar su calidad de vida en años venideros. Bien, muchas gracias.